Buenos días a todos. En primer lugar, agradezco a los organizadores por permitirme ser escuchado sobre este importante tema. La ponencia la tendréis mañana en la publicación de la revista Eclesia que se os entregará. Son 20 páginas con 50 notas a pie de página, todos los papas, los teólogos, los autores. Voy a limitarme, tengo solo 25 minutos, a lo esencial. Intentaré evitar las citas. Y, evidentemente, como se dijo ayer, esto no es palabra de Dios y, por tanto, espero las reacciones de todo el pueblo de Dios. Es una previa y 10 puntos que algunos serán muy breves. Previa. Poned, por favor, modo redescubrimiento, modo conversión intelectual. Lo que vais a oír es nuevo. Si palabras como sinodalidad, si llevamos 55 años hablando iglesia y cuando decimos iglesia muchos todavía ven obispos o curas, imaginaos si no nos va a costar que cuando digamos primer anuncio entendamos lo que es. No es lo que parece. No es el primer anuncio una primera información sobre Jesús, no es esto. El primer anuncio no es una primera aproximación cultural, una publicación que te ayuda a familiarizarte con el cristianismo. Todo esto es necesario, es previo al primer anuncio o posterior al primer anuncio. El primer anuncio no es un discurso teológico sobre la razonalidad del cristianismo. Soy profesor de teología fundamental. Pues, ¿qué es el primer anuncio? Lo formulo sintéticamente. Todo esto, repito, no me lo invento yo, lo recojo de los papas, de los principales teólogos y exegetas del siglo XX. El primer anuncio, que iremos viendo, espero que al final de estos 25 minutos lo tengamos un poquito más claro, es una invitación expresamente dirigida al corazón para que una persona o personas decida entrar en una relación existencial personal con Jesucristo o decida renovar la relación que ya tuvo con Jesucristo personalmente, existencialmente, aceptado aquí y ahora como Salvador de su vida, como liberador integral. Primer punto. En el primer anuncio se juega la esencia del cristianismo. Tenemos que ir a lo fundamental, como se nos recordaba ayer. El cristianismo, para quien quiera y pueda creerlo, no es un esfuerzo ético, principalmente, no es una visión incluso crítica de la sociedad, todo esto se derivará. El primer anuncio es acoger una religión revelada, digamos claro. El Vaticano II nos lo recuerda en Dei Verbum 2. Dios quiso comunicarse, entrar de nuevo en la historia de la humanidad con hechos y palabras, no haciéndose presente por iluminación instantánea en todas las mentes, como quisiéramos. Dios se manifiesta, comunica su amor, su ternura, su pasión por los hombres y mujeres que se han perdido con la palabra y con los hechos. La palabra, los hechos serán los testimonios de vida y de caridad. Los hechos se harán presentes en los sacramentos. Y la palabra, esa palabra que Dios dijo a Moisés y que se hizo carne en Jesús, se desglosará en anuncio o primer anuncio, catequesis, teología, toda forma de servicio de la palabra. Segundo punto,
Que Dios, el Dios de Jesús, se haya querido comunicar con hechos y palabras quiere decir que nuestra fe cristiana es, atención a la palabra, sacramental. Sacramental, una palabra que tenemos que aprender a conjugar como sinodalidad. Sacramento es una realidad visible o audible que comunica el amor de Dios. Si yo digo sacramento, seguro que estáis pensando la mayoría en los 7 sacramentos. Pues no, como hijos del Vaticano II tenéis que pensar, ¿cuál es el primer sacramento? Venga, ¿el primer sacramento cuál es? Jesucristo, sacramento del encuentro con Dios, la expresión de Dios. Segundo sacramento, la Iglesia, el pueblo de Dios en salida, es el sacramento. Os evito las citas del Vaticano II, lo tendréis en la ponencia. Y luego, en tercer lugar, vienen los 7 sacramentos y todavía hay más. Hay los sacramentales. Y ahora viene más. Ahora viene más. Tercer punto. Hay una sacramentalidad de la palabra. Perdonad, sé que es un poco duro esto, pero si habéis desayunado bien, todavía estamos frescos. Hay una sacramentalidad de la palabra, tenemos que articular. Además de las... Cuando hablamos de sacramentalidad quiere decir algo audible que nos comunica realmente, en diversos grados, el amor de Dios. O sea, Cristo se hace presente cuando se habla de Él. Y hay una eficacia de esa palabra. Dices, pero ahora este teólogo, ¿por qué nos está pegando este rollo? Porque, entre otras cosas, de que se reconozca esta eficacia propia de la palabra, y no solo la palabra que se dice en misa, la palabra que puedes decir a un compañero en el trabajo, en la oficina, en la universidad, de que se reconozca esta sacramentalidad depende el que se reconozca también el protagonismo de los laicos y laicas. Es vuestro profetismo el que está en juego, en reconocer la eficacia mínima, germinal, lo explicaré, que tiene vuestro papel. El primer anuncio no es una moda, no es una metodología. El primer anuncio se refiere a la pedagogía como Dios ha querido revelarse y a los primeros pasos como Dios quiere llegar a una fábrica, a un hospital, a una escuela. Cuarto paso que los teólogos de la sala estarán pensando, amigo, ¿y cómo se relaciona la sacramentalidad de la palabra con la sacramentalidad del sacramento? Ahí está. Esto ha dado mucho que estudiar, pero el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, lo encontraréis en la ponencia, dice, ya hemos dejado atrás esos debates estériles entre palabra y sacramento, porque ya sabemos que la palabra engendra la fe y el sacramento la lleva a plenitud. Quedaos con eso, apuntad, palabra en sus diversas modalidades engendra la fe. Sacramento, Eucaristía, reconciliación, la lleva a su plenitud. El Papa Benedicto XVI, en Verbum Domini del 2010, en el número 56, que habla de la sacramentalidad de la palabra, hace una analogía muy bonita. En el pan y el vino, como se cantó ayer, por la acción del Espíritu Santo en la Eucaristía, se hace presente, es la presencia más real y más eficaz que tenemos. Cristo resucitado entregándose en el pan y el vino que devienen por el Espíritu Santo su cuerpo y su sangre. De manera análoga, en la primera parte de la misa, cuando las lectoras y lectores proclaman la palabra de Dios, hay también ahí una presencia de Cristo que está hablando al pueblo de Dios cada domingo. Y hay una eficacia, la máxima de la palabra. Lo que es nuevo, y lo propongo con otros, y seguramente tendremos que afinar la forma de decirlo para respetar el primado de esta eficacia de la palabra pronunciada en la liturgia y la eficacia de la presencia, pero lo que se está viendo que es necesario formular es que hay también análogamente
Unos hablan, el Papa habla de cuasi sacramentalidad de la homilía. Otros hablan de sacramentalidad difusa de la palabra que decimos en el despacho, en la fábrica, en el bar, en el restaurante, en la sobremesa de una boda. Cuando uno de vosotros o vosotras, al hilo de la vida, en un contexto de amistad, porque viene a cuento, invocando el Espíritu Santo, discerniendo, habláis, como se verá en las experiencias de primer anuncio, con naturalidad de Jesús, Jesús a una pequeña escala, yo prefiero hablar de una escala germinal, otros autores usan palabras parecidas, está presente en aquella mesa, en aquel bar, en aquella sobremesa de boda, en aquel despacho, en aquella fábrica, en aquel momento del bocadillo. Está presente, está antes que lleguemos nosotros, ¿de acuerdo? Pero se hace presente por la palabra humilde y confiada de aquella compañera de trabajo que al hilo de la vida, tal vez porque le ha hablado de un problema o de una ilusión, le habla de Jesús, no de cualquier manera. Le habla sobre la posibilidad de abrir su corazón ahora, aquí o cuando quiera Jesús. ¿Vais pillando la novedad del primer anuncio? Que no es cualquier información sobre Jesús. Es importante que nos pongamos de acuerdo sobre esto. Ayer se habló mucho de conversión. Esta es una gran conversión pastoral que tenemos que hacer todos. Redescubrir el verdadero sentido, la genialidad, la fuerza genuina del primer anuncio. Quinto, hay un núcleo fundamental de la palabra de Dios que tiene el poder especial, la eficacia por el Espíritu Santo, esto no es magia, de engendrar la primera fe. Esto es estamos en lo mismo, este es el mensaje principal de esta ponencia. Hay un núcleo fundamental de la palabra de Dios, toda la Biblia es palabra de Dios, pero hay un núcleo fundamental que tiene la fuerza, la eficacia por la presencia de Cristo en él y por la mediación del Espíritu Santo, tiene la eficacia de, si el otro quiere, la otra persona, uno, engendrar la primera fe y dos, importantísimo, reavivar la fe adormecida. ¿Cuál es el nombre de este núcleo fundamental? Que es anunciar Dios, el amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por ti y está vivo, aquí y ahora, ofreciéndote su salvación y su amistad. Evangelii Gaudium 128. El nombre original es Evangelion, Evangelio. Cuando Pablo dice en la carta a los Romanos, no me avergüenzo de este Evangelio que tiene poder de salvar, el Evangelio como libro no estaba escrito. El Evangelio era un núcleo oral, acompañado siempre del mejor testimonio de vida, que tiene este poder, esta dinamis, dice Pablo, de tocar el corazón, que luego pedirá el proceso catecumenal y que culminará en el bautismo. La palabra evangelio ha muerto de éxito. Si yo digo ahora evangelio, ¿en qué pensáis instintivamente? En un libro. Y por tanto, a no ser que haga esas explicaciones, no sugiere. Otra palabra es querigma, es lo mismo en el Nuevo Testamento. Querigma quiere decir pregón, pero es una palabra rara. Los teólogos se han discutido mucho sobre qué significa. Y aparece en Evangelii Nuntiandi, 1975, primer anuncio. Primer anuncio tiene una cosa muy buena, no es griega, no hay que traducirla. Segundo, deja muy claro que para ser cristiano no basta el contacto físico con un cristiano. Tiene que haber una palabra, un primer anuncio. Pero esta palabra tiene una trampa que induce a creer que es algo que solo se dice al principio. Y no, lo dice el Papa, hemos redescubierto que el anuncio no es solo primero, porque es lo primero que en un contexto de amistad abre el corazón a Jesús, sino que es el principal, porque es el fundamento, porque es ese anuncio, como ayer cuando hablaba Isaac y se refería a Jesús, o el periodista, siempre que alguien nos habla con pasión de Jesús
interpela nuestra voluntad, eso es el primer anuncio. ¿Y cuántas veces lo habéis oído? Cada Eucaristía es la máxima forma querigmática que tiene la Iglesia. ¿Lo pilláis? Es importante. Necesitaremos años para interiorizarlo y para llevarlo al pueblo. Personalmente, con otros pastoralistas, propondría que se alterne, como hace el Papa, primer anuncio con simplemente el anuncio, con A mayúscula. De la misma manera que hablamos de la Eucaristía, con E mayúscula, o de el credo, o si queréis, el anuncio cristiano. Otros teólogos prefieren el núcleo fundamental del Evangelio, que es la misericordia de Dios que se te ofrece a ti, aquí, ahora, cada vez que oyes este mensaje. Punto 6, central, el más importante. Si no da tiempo de hacerlos todos, este es el más importante. ¿Por qué el primer anuncio o el anuncio a secas tiene esta eficacia germinal, que tendrá su máxima eficacia en la liturgia? Si hay liturgistas en la sala, que no me peguen, que me parece que intento explicarme bien. Por premura de tiempo lo diré con un símil. Nadie se ha emborrachado analizando la fórmula química del vino. Nadie se ha emborrachado analizando la fórmula química del vino, lo digo con todo respeto. O sea, la explicación teológica que hago en clase con los alumnos, analizando el acto de la fe, es necesario para que se vea la racionalidad. Pero eso analiza la fe, no la provoca en caliente. El primer anuncio es servirle a alguien la copa de vino de la ternura, de la belleza de Dios. No es una información ni una reflexión, que son necesarias, previas o a continuación. El primer anuncio es una invitación, lo he dicho al principio, con amor y humildad, preparada con oración, que pide una decisión a este compañero, a esta compañera de mi empresa, que hace días que me habla de cosas de la Iglesia, que la van a operar de un pecho de cáncer. Señor, ¿tú quieres que le proponga el anuncio fundamental? Es una acción pastoral concreta, que cuando se hace conscientemente. Os vais dando cuenta de la diferencia de lo que sería un espolvoreo de información, de sensibilización. Pero el primer anuncio, cuando es o no es. No es aquello de mamá, estoy medio embarazada, no. O lo propones o no lo propones. Lo otro será testimonio, que es necesario y que puede preparar el primer anuncio. Hay las 3 I, para ser un poquito anglosajón. La intención de tocar el corazón de la persona y de ponerle en el corazón o proponerle, siempre respetando la libertad. En esto nos desmarcamos de los telepredicadores y de lo que hacen las sectas. La intención de proponer al corazón de la persona el corazón del Evangelio, como dice Francisco, la misericordia de Dios, que aquí, donde quiera que estés, en tu contexto concreto, muy importante, el querigma o evangelio vivido o primer anuncio o anuncio principal tiene que ser propuesto en el contexto real de las personas. Segundo, hay una intensidad, una pasión con humildad, esa parresía, ese atrevimiento. Y finalmente se materializa en una invitación. El Papa dice, en Evangelii Gaudium 128, que marca un guión, leos por favor, lo encontraréis en la ponencia. Dice, si parece bien y es conveniente, es bueno que este anuncio acabe con una pequeña oración. Fijaos con que voy resumiendo. Por tanto, el primer anuncio tiene esta capacidad
de provocar la primera fe, siempre precedido y acompañado del mejor testimonio de vida. El primer anuncio es el que tienen que oír todas nuestras comunidades envejecidas, aletargadas, con las homilías que tienen que ser hoy más que nunca de primer anuncio, de anuncio principal, como dice el Papa en Evangelii Gaudium. Y también se podría decir que el primer anuncio, buscando un símil musical, es como el leitmotiv. ¿Sabéis ese tema, no? Pues nadie dirorá, pues nadie tan... El primer anuncio es el leitmotiv que se reconoce, que al oído le gusta oírlo. Imaginaos que una canción sencilla como Noche de Paz contuviese en sí misma todos los temas que desarrollados diesen una sinfonía como la Novena Sinfonía. Pues eso es un símil del primer anuncio. El anuncio fundamental de la ternura, de la misericordia de Dios que se te está ofreciendo ahora en Cristo, que está vivo, que está resucitado, que está en la Eucaristía, pero que está ahora a tu lado en la fábrica, en el despacho, en el hospital, esas 2 o 3 frases que hay que decirlas con amor, con humildad, con unción, en el momento adecuado, contienen todo el dogma, contienen todo el credo. ¿De dónde venía este Jesús? Cuando la persona acepte el anuncio, será el momento de que entre en el itinerario de iniciación cristiana. Voy acabando. Además, el anuncio, dice el Papa, este núcleo fundamental del amor de Dios es el criterio para discernir lo más importante que hay que predicar y retener de los dogmas, de la catequesis y de la moral. Y no hay que olvidar que el primer anuncio tiene naturalmente una dimensión social. El que se experimenta perdonado por Dios, el que se experimenta compadecido por Dios, el que reconoce que Cristo en la cruz murió por todos, como cantábamos ayer, y resucitó por todos, tiene instantáneamente una empatía, una comunión, una compasión con los otros. No se puede separar el primer anuncio o anuncio fundamental del amor, de la caridad, de la dimensión social. Incluso el querigma de Jesús, al decir el reino de Dios llega, convertíos, era subversivo, porque decía el reino de Dios llega, y para que se vea que llega para todos, llega empezando por los últimos. Punto 8, lo leeréis. Esto requiere conversiones. Por ejemplo, una conversión intelectual. Hay muchos intelectuales que piensan, toda acción tiene que ser consecuencia de un pensamiento. Hay sacerdotes, lo digo con cariño, colegas, teólogos, encontraréis que sienten repelús, sienten grima ante esto del primer anuncio, porque para ellos, que es importante, todo tendría que ser un proceso de toma de conciencia, que es cierto, pero para que haya proceso tiene que haber acontecimiento. Y el acontecimiento, el que lo recibe, en muchos casos, no es la consecuencia de unos pensamientos previos que le pueden haber preparado. Es un compañero de trabajo que te dice, compartiendo el bocadillo, ¿has pensado que puedes dirigirte a Jesús diciéndole, Jesucristo, si existes, haz que te conozca? Esto es un acontecimiento. No se empieza a ser cristiano sino por un acontecimiento. Cierto talante intelectual le cuesta entender esto y lo tacha de emocionalismo. Hay maneras de hacerlo emocionalísticamente, pero el abuso no nos quita el uso. Conversión teológica, sobre todo para los liturgistas. Este anuncio, que tiene su máxima eficacia al darse junto con el sacramento en la liturgia, tiene no obstante el anuncio vida propia fuera de la liturgia y tiene una eficacia germinal para provocar la primera fe de aquella persona que le llevará al recorrido catecumenal y a la liturgia. Y tercera conversión, por favor, no digamos nunca más, aunque se le haya escapado al Papa, se evangeliza más con hechos que con palabras. Esta frase se entiende lo que quiere decir, pero es letal. No digamos se evangeliza más con hechos que con palabras, digamos se empieza a evangelizar con hechos y cuando llega el momento y se discierne con la palabra, el anuncio.
Acabo, punto 9. El laicado es el protagonista principal del primer anuncio. Raniero Cantalamessa le gusta decir: los sacerdotes religiosos y religiosas son decenas de miles, los laicos son centenares de millones. ¿Os imagináis los centenares de millones de laicos con el mejor testimonio de vida, de lunes a domingo, comunicando, como nos recordaba ayer Farrell, que hacían los primeros cristianos, que de una manera natural eran misioneros? ¿Cuánto nos falta para que cada católico de España sea comunicador de esta realidad? Es el primer anuncio una forma de ejercer el profetismo y el sacerdocio del laico. Y acabo, la visión global. Después del primer anuncio, ¿qué viene? La persona que contesta positivamente, hay que ofrecerle un itinerario de iniciación cristiana, donde habrá 6 cosas: iniciación a la vida de oración, iniciación a la vida de pequeño grupo, acompañamiento para verificar su conversión moral, su cambio de actitudes, formación catequética, para que veáis también la relación del primer anuncio con los demás, iniciación a la vida de iglesia como pueblo de Dios, a los sacramentos, e iniciación al compromiso social y evangelizador. Y todo esto es solo 2 anillas del conjunto de la evangelización, que, como dijo Pablo VI, es primero testimonio con obras, segundo anuncio explícito, 3 abrir el corazón, 4 iniciar a la iglesia, catequesis, 5 sacramentos, 6 apostolado organizado, 7 renovación de la humanidad. Muchas gracias.